Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Maternas, como siempre, en nuestra casa de grabaciones, la cafetería Le Fornil. Por favor, vengan a darse una vuelta. Nosotros estamos acá en la sucursal de Las Tarrias. Es un tremendo panorama, comida exquisita. De verdad no se van a arrepentir para que vengan con toda la familia. Hoy día tengo a una invitada que estoy muy, muy feliz de que haya podido darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Es mamá de tres, ginecóloga, oncóloga, en donde vamos a estar hablando de varias cosas, de esta maternidad con este desafío, obviamente, de ser médico a la par, cómo compatibiliza estas dos cosas. Vamos a estar hablando sobre un tema que en particular considero que es muy, muy, muy importante. Estoy hablando sobre el virus del papiloma humano, cuáles son, qué tipo de prevención podemos tener. Vamos a hablar de la vacuna del VPH, cuáles son los exámenes que existen. Hay exámenes nuevos que es importante que ustedes conozcan cada cuánto hay que hacérselo, qué pasa si me aparece que tengo VPH, qué significa. Y por supuesto, de uno de sus mayores logros, considero yo, que es impactante, de una cirugía muy, muy innovadora, que ayuda a preservar la fertilidad de mujeres que tienen el diagnóstico de cáncer. Una conversación llena de aprendizaje que no se pueden perder, así que quiero darle la bienvenida a Elisa Orlandini. Muchas gracias, Fran, por la invitación y este espacio para poder compartir un poco de mi vida. Ay, sí, no, gracias a ti por darte el tiempo, por haber venido. La Elisa me contaba que hoy día se levantó a las 5:40 de la mañana. Yo, mujer, ¿cómo lo logras? Cuéntame, partamos por ahí, Elisa, cuéntame un poquito de tu maternidad. Tienes tres niños, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa maternidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia, los partos, etcétera? Bueno, aquí se me mezcla un poco como la vida profesional y en el fondo la personal, pero yo tuve la fortuna de poder ser mamá una vez que ya había terminado todos mis estudios, Ya. que yo creo que igual es importante para poder compatibilizar una cosa con la otra. O sea, estudié Mm. medicina, después estudié ginecología, que son otros 3 años, después ginecología oncológica, otros 2 años más. Y yo ya llevaba 5 años casada con mi marido, y él un poco viendo explicaciones, ya pues, ¿y la familia cuándo? Él no es Em, médico. Él no es médico, él Ya, es abogado. ya. Así que nos conocimos por lo leo largo, es de afuera, que para mí ha sido muy protector el poder llegar a la casa y conversar otras cosas. Mm. Y cuando ya terminé como toda mi formación, dije, bueno, ahora es el momento, siempre con un poco de miedo, porque para mí el ser doctora siempre ha sido una pasión muy grande. Me gusta mucho lo que hago y tenía un poco de miedo. Yo me dedico a hacer cirugías, me dedico a algo más masculino. Tenía mucho miedo de cómo el ser mamá, el tener que salir del trabajo, reincorporarme, podía como influir en mi carrera. Pero bueno, era una decisión que para mí era importante ser mamá, así que finalmente terminé la beca y me quedé esperando guagua, por supuesto, al tiro. No Inmediatamente. estaba preparada, pero yo creo que mentalmente, pero bueno, yo siempre digo, por algo dura 9 meses el embarazo, así que Da tiempo. da tiempo para prepararse, pero muy contenta y nada, tuve mi primer hijo, tuve a Carlitos, mi hijo mayor. Fue un parto normal, tuve un súper buen embarazo. Trabajé hasta con guata 35 semanas, 34 semanas, seguía yendo a ver a algunas pacientes, así que Ya. en verdad muy bien. Y nada, pues tuve a mi guatón y me encantó el ser mamá. Nosotros como proyecto familiar siempre quisimos tener más de un hijo, queríamos tener una familia Más más numerosa. numerosa. Así que nada, pues, me quedé esperando guagua la segunda cuando Carlitos tenía 9 meses, así que mi primer y segundo hijo tienen un Ay, año, cuatro súper meses de diferencia, seguido. y el segundo y el tercero tienen un año, 9 meses de ¿Qué diferencia. opináis de eso? Porque hay mucha gente que los tiene muy seguido y dice, no, fue la mejor decisión de mi vida, independiente que haya sido planificado o no. Dicen que lo recomiendan un montón que sean más seguidos, aunque obviamente es mucho más. Yo creo que como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Ya. Yo no podría haber sido mamá de tres así de seguido si no hubiera tenido un arsenal de apoyo a mi lado. Porque además yo volví a trabajar precoz, etcétera. Entonces, Mm. pucha, tenía a mi mamá que vivía al lado, que mi mamá no es de las que ayuda como, ah, ya voy a ir un ratito. Mi mamá, los primeros días que yo volví a trabajar, mi mamá llegaba a las 7 de la mañana a No la te casa. puedo creer. Apañadora full. Apañadora, o sea, ella Ay, qué estaba todo el rato que bueno. yo no estaba, ella estaba ahí Mm. conmigo. Tuve 3 embarazos normales, tengo 3 niños sanos, que doy gracias a Dios por tenerlos, pero también eso me permitió en el fondo poder ser mamá. Luego hay niños que necesitan más apoyo o que tienen alergias y que obviamente eso Exacto. dificulta el que uno pueda ser mamá. Así que, en verdad, como en la vida, yo creo que aquí no hay fórmulas.
no hay fórmula. Para mí me funcionó perfecto porque pude como tener a mis 3 niños muy seguidos. em, Hago una rutina, es como un pack. O sea, en el fondo, imagínate, ahora mis niños tienen 7, 6 y 4 y es un pack. O sea, vamos todos al museo y todos lo pasan bien en el museo. Todos se bañan a la Claro. misma hora, todos comen a la Mm, misma hora, todos se duermen a eso es la misma bueno. hora. O sea, súper, súper bueno, pero entiendo que no siempre eso se puede dar. Sí, po. Cuando uno ha tenido cesárea, por ejemplo, tampoco uno recomienda que se espacie al menos 18 meses entre uno y otro embarazo, pero como yo tuve 3 partos normales, se me dio. Y estoy muy contenta con la familia que hemos formado y con la dinámica. Es un caos mi casa, pero es Como exquisito. todas las casas, Sí, yo creo, pero aparte es que son exquisito. chicos. Sí. O sea, es una edad súper entretenida porque Mm, todavía somos lo máximo. O sea, los panoramas que le armemos, ellos son felices de ir. Así que no, en este momento me lo estoy gozando. Creo que qué estamos en una muy buena rico. etapa de maternidad, más que con el menor cuando tiene 4 ya es otro tipo como de cuidado. Ahora ellos juegan mucho entre Mm. ellos. em, Son es- más Son independientes, más po. Mm, independientes, ya no tengo que estar ahí agachada recogiendo los exacto. juguetes, sino que nada, son más independientes. Qué rico. Oye, Elisa, ¿y cómo ha influido el hecho de ser mamá de tres, en tu carrera profesional como ginecóloga y como ginecóloga-oncóloga finalmente? Bueno, yo creo que mucho y de manera muy positiva. Yo creo que el ser mamá da una sensibilidad distinta, da una empatía distinta. Al final yo soy ginecóloga, o sea, yo trato mujeres. Ujú. Y creo que en el fondo el tratar mujeres que en el fondo han pasado por las cosas mismas que yo, en el fondo, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, tengo ese miedo, cómo irá a salir todo. em, Tengo un cáncer y no quiero renunciar a la posibilidad de ser mamá, o en el fondo como, mira, quiero programar mi cirugía, pero ya sabes que para mí los lunes es imposible porque los lunes, nada, yo creo que todas esas cosas cuando uno no es mamá quizás no las entiende tanto, pero en el momento en que uno es mamá, empatiza de una mejor manera. O sea, te mueres la cantidad de pacientes que opero en vacaciones porque me dicen, Elisa, en verdad, mi lunes a Mm. viernes en colegio es imposible, ¿me puedo operar las vacaciones? Obvio, no hay problema, eso lo podemos organizar. Yo creo que em, definitivamente ser mamá me ha hecho conectar muy distinto con mis pacientes. em, Genera como una empatía una diferente, empatía ¿cierto? totalmente distinta, Sí, sí. de Y todas también que maneras. ellas también sepan que uno es mamá, también se sienten más abiertas a poder Mm, contarte, tocan distintos temas, así que para mí ha sido bueno. qué rico. No se nota. Hay gente que le importa eso de que la ginecóloga sea mujer por lo mismo, porque se siente un poco reflejada como en ella, pues como que uno siente que te va a entender, te va a comprender, entonces es Sí, distinto. yo creo que cada vez más esto ha ido cambiando. O sea, yo me acuerdo que recién cuando yo decidí ser ginecóloga, en mi casa nadie es doctor, entonces mi mamá como linda me decía, ¿estás segura que quieres ser ginecóloga? Como qué raro una mujer siendo ginecóloga. Y Mm, yo, mamá, no, en todo el resto del mundo, en Estados Unidos, que yo había estado en Europa, las ginecólogas son mujeres. Es mucho más lógico que una mujer ¿cierto que que sí? tiene reglas, que, qué sé yo, que está embarazada, en el fondo atiende a mujeres que están Claro. pasando por lo mismo. Como que loco es que sea un hombre el que diga eso, que venga una paciente y diga, oye, me duele Mm, mucho como regla. El hombre, ah, ya, sí, pero tómate un ácido mefenámico, va a estar bien. No, uno sabe que no puede funcionar si estáis con un dolor muy fuerte o que en el fondo si estáis en tus peores días de sangrado, en verdad tenéis que modificar tu rutina y el impacto que eso tiene como en tu vida diaria. Yo creo que esas cosas es mucho más lógico contarle a una mujer. mm. Y yo fui un paso más allá y yo me dediqué a hacer cirugía ginecológica. O sea, en el fondo yo creo que probablemente soy la única como mujer de mi grupo que trabaja acá en el Hospital de la Católica que hace como cirugía oncológica como más dura. Sigue siendo un ambiente más masculino, pero yo siento que el ser mujer para mí me ha llevado a destacar por sobre mis colegas. O sea, yo creo que hoy en día para mí es un plus. De Lo que, todas lo maneras. que antes podría haber Ujú. sido, oye, va a tener la consulta vacía, nadie Claro, te algo negativo. algo negativo. Al revés, creo que ha sido un plus muy grande para mí el poder dedicarme a algo que antes se consideraba más de hombre. Siento que mis pacientes han encontrado un espacio muy seguro donde ir a atenderse, ir a verse. Em, Hay algunos estudios ahí que dicen que las mujeres cirujanas tienen menos complicaciones que los cirujanos hombres. Ya. Estudio de varios, como miles de pacientes. Y obvio, tiene un montón de sesgos. Yo creo que las que llegamos a ser cirujanas probablemente em, éramos
entre las más destacadas, las que más nos gustaban, las que más esfuerzo le ponemos. Y yo creo que probablemente para que una mujer logre ser cirujana tiene que demostrarse mucho más, trabajar mucho más, tener a cargo más Mm. roles para poder llegar al mismo lugar. Y además, nada, pues yo creo que las mujeres somos mucho más organizadas. Yo a mi jefe le llevo también ahí la vida un poco ordenando los pabellones, en el fondo las pacientes, el orden. Yo creo que las mujeres tenemos ese rasgo más compulsivo del orden, de la Sí, tener organización, todo bajo de tener control. todo bajo control. Así que Sí, sí. heavy. ¿Y cómo lo hacís como? Porque estáis hablando de que hacís cirugía y todo, y eso obviamente conlleva harto tiempo. ¿Cómo lográis organizarte? Me imagino, bueno, mencionaste que tenía una red de apoyo gigante, que eso es fundamental Sí. y ha sido como uno de los temas que coincide con todas las invitadas, independiente de la historia que tengan, la red de apoyo es fundamental. Pero, ¿cómo dirías tú que un poco para ti es la clave para poder organizar tu día y un poco todas las actividades que tenéis como cirujana? Bueno, yo creo que aquí uno tiene que ser flexible, ¿ah? O sea, yo funciono con una estructura, yo parte cada año y digo, ok, este año voy a tener un hijo en el jardín, dos en el colegio, el próximo año ya tengo los tres en el colegio, así que soy feliz. Pero en el fondo ahí armamos el puzzle. Para mí es muy importante hacer un buen trabajo, pero también estar presente en la casa. Ujú. Así que nada, yo me he organizado 2 días a la semana, los lunes y los miércoles, por ejemplo, llego a las 2 de la tarde a la casa, voy a buscar a los niños al colegio, me quedo con ellos toda la tarde. Los martes es mi día de pabellón, así que ese día No se toca. no se Ya, toca y en el fondo no armo ningún panorama los martes, porque para mí es un día que es muy variable la hora que salgo, en porque a veces tiempos, tengo claro. 2 pabellones, a veces tengo 3 pabellones. Así que los martes mi marido trabaja de la casa, Ah, ya, que él, ya. como es abogado, ese día él se queda, los niños llegan y mira, la mayoría del tiempo está trabajando, pero para mí es una tranquilidad enorme que él también pueda estar. Los jueves que hago consulta hasta más tarde, mi mamá va a buscar a todos al jardín colegio y se quedan la tarde con mis niños. Y los viernes también salimos todos como a las 4. Así que Ya. en verdad está todo bajo control. En general, obviamente pasan cosas, los niños se enferman, Sí, po, y ahí es donde queda la embarrada. y uno tiene pabellones de urgencia y todo, pero el poder planificar todo bien para que los días que yo no estoy pueda tener la tranquilidad que va a funcionar todo bien, y también poder estar súper enfocada en mi trabajo, porque en el fondo yo los días que estoy en pabellón, yo dejo el celular afuera, Sí, o sea, po, yo no necesito pescáis estar nada. ahí, ahí presente. Y fue algo que me costó ceder, ¿ah? Yo antes ponía siempre mi número de emergencia, como en lo de los niños, siempre ponía como número uno mío, como que no Ya. quería hacer eso. Ah, Y una vez obviamente me pasó que me llamaron, una tontera en la enfermería, que le dolían los oídos a mi hija, qué sé yo, y no contesté. Y mi marido me dijo como, flaca, no tiene nada malo, pon el mío primero. Yo sí puedo contestar más que tú contestar. Y fue como, tienes razón, como que uno tiene que ser en eso, no por eso vas mm. a ser mala Mala mamá. madre. Delegar Mm, cuesta un montón. Cuesta, Cuesta. cuesta, Sí, cuesta po. delegar. Pero es fundamental, porque si Es no la carga se la llevan fundamental, es o sea, toda la fundamental. mochila a la mamá. Sí, Sí, y po. sobre todo cuando uno tiene buena red, pero cuesta por esto que significa en el fondo, pucha, si yo no pongo mi número de emergencia, las profesoras van a pensar que yo no estoy disponible para mis hijos y en verdad no es eso, no es Mm, eso, esos son problemas de uno y que en la medida que uno va madurando y va estando, nada, tengo la mejor de las relaciones con todas las profesoras de mis niños, nos entendemos, ellas trabajan tanto como trabajo yo y ellas tampoco pueden contestar como tampoco puedo contestar yo. Y yo creo claro, que al final son cosas que uno tiene que ir madurando y entendiendo que no por dejar de hacer unas cosas y privilegiar otras vas a ser mala mamá. de Ujú. todas maneras, concuerdo contigo. Ya, adentrémonos en el tema que yo muero por conversar contigo, que era lo que yo adelantaba un poco en la introducción sobre el virus del papiloma humano, que de verdad, si estás escuchando este capítulo, quédate por favor porque vas a aprender un montón. Hay mucha, yo diría, desinformación sobre un tema que es muy importante y te pregunto, como para comenzar, ¿por qué tú crees que es importante que la gente sepa respecto al virus del papiloma humano? Oye, este para mí es un temazo, ¿ah? Porque es muy importante saber del virus papiloma porque el virus papiloma humano produce cáncer cervicuterino. Y el cáncer cervicuterino es el segundo cáncer en frecuencia en mujeres en edad fértil, es decir, en mujeres menores de Imagínate. 45 años es el segundo cáncer que más mata mujeres. Es decir, es un cáncer que mata mujeres que son jóvenes como nosotras, que tienen niños chicos, que están en plena época laboral. Y este es un cáncer que no debería existir. El cáncer cervicuterino es prevenible en un 100%. El cáncer
cervicuterino no debería existir si las mujeres se vacunan y se toman los exámenes preventivos para poder identificar el virus papiloma humano. O sea, no debería haber gente que muriera hoy en día No menos debería por haber eso. gente que muriera por el cáncer cervicuterino y Mm. por eso es tan importante hablarlo, porque al final muchas pacientes dicen, uy, sí, me tengo que tomar el PAP o me tengo que tomar el examen, pero sin realmente entender qué es lo que Ajá, significa, exacto. por qué es importante hacerlo. Y yo creo que em, también las mujeres como que somos mamás y que trabajamos, encontramos poco tiempo para cuidarnos a nosotras y hacernos ese espacio de ir al doctor, de Ujú. hacernos los exámenes preventivos, pero finalmente, un examen prevenido puede salvar tu vida. Y al final ese es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia y a ti misma. No, y Entonces, aparte que es lo que al final las mamás les muestran a los hijos, po, exacto. ¿cachai? Si no me cuido yo, si no me hago los exámenes que me corresponden, ¿cierto? Cada cierta cantidad de años, ¿qué voy a andar pidiéndole a él que después se cuide? ¿Cierto? Es como medio insólito. Hablábamos un poquito de, ¿cierto? Que es muy prevenible. Y mencionaste el tema de la vacuna, ¿cierto? La vacuna, el VPH, que son 3 dosis, que hoy en día está en el Programa Nacional de Inmunización en cuarto y quinto básico. Sí. Correcto. Desde el año 2014 que la vacuna del virus papiloma está disponible para las niñas Ujú. en el colegio, en cuarto y quinto básico. Antes de los 14 años son 2 dosis y después de los 15 años son 3 dosis. Cuando uno crece necesita más dosis para crear una inmunidad más sostenida en el tiempo y cuando se es más chico con 2 dosis ya la inmunidad llega a niveles altos. Y desde el año 2019 que se incluyeron a los niños Ajá. también en el programa. Así que hoy en día las mujeres que tienen 22 años deberían haber sido vacunadas ya en el colegio y las que tienen más de 22 no se vacunaron de manera gratuita en el colegio, pero entre los 22 y los 30 años sigue siendo un grupo objetivo muy importante de vacunar, porque ahí se ha demostrado que también el vacunarse antes de los 30 disminuye hasta un 70% la posibilidad de desarrollar lesiones precancerosas. El problema es que a esa edad las mujeres son jóvenes, están estudiando, tienen pocas lucas y la Sí, po. vacuna es súper cara. Súper cara. La vacuna es súper cara, cuesta entre 150 y 180.000 pesos, son 3 dosis. Cada dosis. Cada dosis se pone a los 0, 2 y 6 meses, entonces en 6 meses hay que pagar como 600.000 pesos y en el fondo es en una edad donde uno está terminando la U o estás partiendo como Mm. tu trabajo, entonces a veces cuesta em, Priorizar esas lucas para priorizar eso, claro. eso, y sobre todo que el cáncer cervicuterino, el promedio de edad es entre los 40 y los 45, entonces cuesta decir, ya voy a invertir esto para algo que Claro. puede ser que tenga. Mm. Y claro, a mí me pasa que las pacientes cuando me llegan a los 35 con el examen positivo, se pegan en la cabeza de cómo no me puse la vacuna cuando me correspondía, Mm. porque claro, cuando uno está sana Sí, po. cuesta desembolsar. No, y mirar para adelante, como tú decís, proyectarse y decir como, eh, ¿cómo me va a pasar a mí? O sea, Ujú. como, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad finalmente a que me ocurra? No miden el peso de finalmente esta situación y eso es lo lamentable, porque como dice la Lisa, es un cáncer finalmente que no debiese existir porque es 100% prevenible, pero hay que hacerse cargo de eso, Hay que hacerse si ese cargo. es el tema. Y bueno, y el virus, si bien el cáncer cervicuterino no es tan frecuente, la infección por virus papiloma es extremadamente frecuente. O sea, eh, el portar el virus papiloma, la infección por virus papiloma humano es una infección de transmisión sexual, se Ajá. contacta vía sexual, entonces la transmiten los hombres a las mujeres, la mujer a los hombres, la mujer a la mujer, el hombre al hombre. Es una enfermedad de transmisión sexual. Y en el fondo, si es que uno ha tenido al menos una pareja sexual, uno tiene hasta un 80% de riesgo de en algún momento en la vida portar el virus papiloma humano. Lo que pasa es que la mayoría de estas portaciones de virus papiloma son transitorias y la infección persistente por algunos virus papiloma de alto riesgo son los que a la larga van a llegar a desarrollar lesiones precancerosas, que si uno no trata estas lesiones precancerosas, en promedio en 10 años uno puede llegar a desarrollar cáncer. Por lo tanto, uno tiene una ventana muy amplia Muy de amplio. detección. Sí, Mm. por eso a mí me da tanta pena cuando veo una paciente de Mm. 40 años con un cáncer avanzado, porque digo, Qué, ¿Cómo? qué pena, qué Mm. rabia el que haberse postergado, el no haberse hecho exámenes en este tiempo, en el fondo, el no haber puesto como la prioridad en vacunarse la lleva a, en el fondo, tener un diagnóstico que podría haberse prevenido tan fácilmente. ¿Y el pronóstico cómo es? Depende mucho de la etapa. En general, en las etapas precoces, cuando el cáncer está confinado al cuello del útero, en general el pronóstico es bueno, la sobrevida es como un 85% a 5 años, así que la verdad es que es muy bueno, pero ya cuando el cáncer se ha expandido a otros territorios, a los ganglios o a los territorios cercanos que se llaman parametrio, vagina,
o ya a otros lados ahí el pronóstico va decayendo progresivamente. Hablamos de la vacuna, te pregunto, hay gente que tiene dudas respecto, pues como se ponen obviamente en edades chiquititas y tú hablas hasta los 32 años, ojalá estar vacunada con las 3 dosis. em, ¿Importa o no importa haber iniciado actividad sexual? Ah, qué buena pregunta. Oye, mira, la recomendación del virus papiloma, de la vacunación del virus papiloma, ha cambiado mucho en los últimos años. Como tú dices, antes, cuando yo partí mi formación hace unos pocos años, ahí, en el fondo, la recomendación, en el fondo, y yo también repetía como loro, no, si ya iniciaste tu vida sexual, Ya. la efectividad de la vacuna ya no es la misma. Y bueno, y del punto de vista práctico, efectivamente, del punto de vista de costo-efectividad, Ujú. lejos lo más costo efectivo es vacunar a las niñas antes de los 15, antes de que se expongan a la vida sexual. Pero hoy en día se sabe que incluso si tú ya has partido tu vida sexual, incluso si ya portas un virus papiloma y tienes menos de 26 años, te beneficias de la vacuna del virus papiloma. Así que hasta los 26 años, sin lugar a dudas, independiente de si tengas un papa alterado o no, independiente de si portes o no portes el virus papiloma, independiente de si ya iniciaste o no tu vida sexual, sí o sí la recomendación es vacunarse. Y en el fondo, hoy en día la vacuna está aprobada entre los 26 y los 45 años también, caso a caso. Es decir, que probablemente desde el punto de vista de costo-efectividad no se beneficie vacunar a todo ese grupo de mujeres, pero Ajá. bueno, yo soy muy pro vacuna, así que a mí la que se sienta en la consulta yo le recomiendo vacunarse. A todas les encuentro un motivo para vacunarse, pero en el fondo ahí las recomendaciones como de la Organización Mundial de la Ujú. Salud es que se ha conversado más caso a caso. Es decir, si tú tienes 39 años, como yo, por ejemplo, y no sé, pues te vas a separar y vas a iniciar vas a tener nuevas parejas Ya. sexuales y vas a exponerte nuevamente a la infección por virus papiloma, obvio que esa paciente se debe vacunar. Si esto es una enfermedad de transmisión sexual o, por ejemplo, si tú vas a partir un tratamiento oncológico o algún tratamiento por alguna enfermedad autoinmune que te baje las defensas, antes de partir eso, vacúnate. Porque esto es una infección donde si tú tienes tus defensas más bajas o te expones más a tener más parejas sexuales, vas a estar más en riesgo de desarrollar Mm. lesiones precancerosas. Y como te digo, yo siempre encuentro un motivo para vacunar entre los 26 y los 45, ¿ah? Pero sí. Y este año la Sociedad de Urología también recomienda que los hombres se vacunen Ah, hasta los mira, 45. Así ya. que ahora yo también, porque hasta hace poco había pocas cosas que uno, como podía decir, muchas veces esto es una enfermedad de transmisión sexual y de repente viene la paciente con el papa alterado o con el Ujú. examen del virus papiloma positivo y viene el pololo al lado, el marido, ¿y yo qué hago? ¿Tengo que hacer algo? Claro. ¿Tengo que ir al doctor yo también si es que mi polola tiene el virus papiloma? Y bueno, y la verdad es que no, a menos que tuviera alguna verruga. em, no existen exámenes validados o que tengan alguna implicancia clínica para saber si los hombres portan el virus papiloma humano. La mayoría lo porta, pero la mayoría son portadores asintomáticos, es decir, que no hacen ninguna enfermedad asociada al virus papiloma, así que esto es injusto. Qué injusta la vida. Es injusto nuevamente. em, pero yo ahora sí los mando a vacunar. O sea, le digo, mira, no, en verdad no te podemos hacer Independiente de si examen. son sintomáticos o no. Ya. Independiente, yo en general si son pareja estable, igual los hombres yo de verdad creo que se van a beneficiar, la vacuna del virus papiloma también puede proteger a los hombres de algunos cánceres asociados al virus papiloma del tracto como genital, pero también del cáncer orolaringio, que es uno de los cánceres que ha ido en ascenso en los últimos años y en los países desarrollados ya la mitad o hasta el 70% se asocia a la infección por virus papiloma, así que yo igual creo que los hombres se benefician. Wow, eso no lo Sí, sabía. no solamente como por apoyar a la pareja, Ajá. sino que también por ellos mismos. Así que yo también Mira. recomiendo que los hombres se vacunen actualmente. Y como te digo, esto de la recomendación de la vacuna Claro. ha ido cambiando en el sentido que cada vez se amplía más la población objetivo de Claro. vacunación. Antes Ujú. era antes de los 14, pues fue antes de los 21, ahora antes de los 26, ahora entre los 26 y los 45 igual. Hay un grupo que se beneficia, antes solo las mujeres, ahora también a los hombres. Entonces, yo siempre digo a las pacientes, mira, no me extrañaría que acá a 5 años sea obligatorio que todo el mundo se vacune contra el virus papiloma. Mm, Ojalá. Sí, Ojalá así sea. ojalá. Sí. Oye, Elisa, y respecto a los exámenes, yo creo que muchos conocen el PAP, que es el tradicional, ¿cierto? Que debiésemos hacernos todas las mujeres Cada 3 años, cada 3 años. Pero hay un examen que yo no sé si todo el mundo lo conoce, que es el PCR del virus BPH. papiloma. Porque cuidar de ti también es cuidar a tu familia. Te invito a conocer los planes de salud que ISAPRE Esencial tiene para ti, pensados en tu bienestar hoy
y en tu tranquilidad para mañana. Porque en ISAPRE Esencial saben que el mejor cuidado que le puedes entregar a tu familia es empezar cuidándote tú. Revisa más información en www.somosesencial.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. ¿Has visto lo molestas que pueden llegar a ser las aftas o cómo sufren los niños cuando le están saliendo los dientes? Gengigel alivia esas molestias con su ácido hialurónico patentado, que ayuda a proteger las encías, reducir la inflamación y favorecer una recuperación más rápida. Seguro, clínicamente comprobado y pensado para toda la familia. Gengigel, cuidado visible, respaldo confiable. Bueno, esto también es un temazo. Estos son ambos exámenes que permiten detectar lesiones precancerosas en el cuello. Ujú. Tanto el PAP como los exámenes de detección de virus papiloma humano son para detectar cuando uno ya tiene una lesión precancerosa. Es decir, ya es prevención secundaria. Prevención primaria es vacunarse porque eso evita que uno se contagie, pero estos exámenes permiten ver cuando uno tiene una lesión precancerosa, que si uno la detecta y la trata, se corta la progresión a cáncer. Entonces, son exámenes muy importantes y todas las mujeres entre los 25 y los 65 años deben hacerse estos exámenes. El Papa Nicolau es un examen que es bueno, la verdad es que desde que se implementó el Papa Nicolau, esta citología donde se toman células de la parte superficial del cuello, se ha reducido un 70% la mortalidad por cáncer en Chile. Así que Imagínate. yo el ¿Es Papa efectivo? Nicolau Sí. lo quiero igual, lo quiero igual. Pero tiene una sensibilidad que es variable, entonces depende mucho de quién lo toma, de quién lo interpreta, y en el fondo está Mm, descrito que esta sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar lesiones precancerosas del Papa Nicolau es muy variable y es baja. En ya, Chile, el estudio que se hizo, la sensibilidad del Papa era un 22%, es decir, que de imagínate. 100 mujeres que tienen una lesión precancerosa detecta el 20%. Y al hacerlo de manera repetida en el tiempo, va aumentando su sensibilidad, pero lo máximo que llega es un 80%. Es decir, que aunque una mujer se haga el Papa Nicolau rutinariamente, igual un 20% va a quedar fuera de la detección a tiempo. Pero entonces entiendo que igual varía en qué lugar me lo hago, Absolutamente. Varía quién te lo toma, en qué lugar uno se lo hace, qué patólogo lo mire. O sea, que no debiese ser así. en el fondo, y en esto está muy regulado, qué número de papa alterados existe en el laboratorio que mira. em, el Papa Nicolau lo mira un patólogo, lo mira una persona, no es, algo, no es un Ujú. examen automático que te dice positivo o negativo. Así que claro, es variable, es muy variable. La verdad es que la mayoría de los laboratorios, la mayoría de los estudios muestra que la sensibilidad del PAP es entre un 50 y un 70%, pero nuestro estudio acá en Chile fue menor a eso. Y bueno, y ahí entra este examen más nuevo, que es un examen que detecta la aportación del virus papiloma humano, que la sensibilidad es cercana a un 100%. Es decir, de 100 mujeres que tienen una lesión precancerosa, 99% porta un virus papiloma de alto riesgo. Así que es un mucho mejor examen. El foco de este examen debería ser mujeres sobre 30 años. Ya, Sobre los 30 años se debería tomar el test de virus papiloma humano, pero aquí también es importante entender que un 12% de las mujeres porta algún tipo de virus papiloma. Y el portar el virus papiloma no es sinónimo de lesión ya, precancerosa. eso es importantísimo, Porque porque sí, terrible. genera mucha angustia. A mí me pasa que em, probablemente tu público objetivo son mujeres jóvenes que ven esto, entonces dicen, ya me voy a ir a tomar el Papa Nicolau, la PCR, me tomo la PCR, me sale positiva. Se cae el En mundo. pánico, Pánico. Y sí. ahí, en el fondo, tranquilidad. Esto es para detectar una lesión precancerosa que este es un examen indirecto. Entonces, la gran mayoría de infecciones por virus papiloma son transitorias, pero las mujeres que portan virus de alto riesgo, y en este caso los más peligrosos son el 16 y 18, deben ir a un examen, una biopsia para descartar que no hay una lesión precancerosa. Y si no la hay, en general se hace un seguimiento, porque la gran mayoría de las veces este virus papiloma se logra eliminar después de 2 años de seguimiento. Pero en el fondo nos permite detectar de mejor manera las mujeres que tienen lesiones precancerosas. Así que el llamado y una de las estrategias de la OMS para erradicar el cáncer cervicuterino es tomar estos exámenes de detección de virus papiloma humano. El foco debería ser en mujeres entre 35 y 45 años, ese ahí es donde el grupo que más se beneficia, pero yo también hago el llamado del otro lado, que en el fondo no angustiarse si uno porta el virus papiloma. En general, con un buen seguimiento, siempre vamos a poder detectar cuando una paciente progresa a una lesión precancerosa y eso tiene solución. Y si es que no la hay, la mayoría de las veces el cuerpo, enviando a vacunar, en el fondo haciéndose sus controles, se logra eliminar. Se logra eliminar. Uno Sí. lo puede. Yo he visto casos que, bueno, porque en el sistema privado, a mí me llama la atención que se hacen el PAP todos los años. Ujú. O sea, a ti te pueden pedir el PAP todos los años y en realidad no es necesario hacérselo todos los años, ¿cierto? Sino que es cada 3 años. Y por lo mismo que decías tú, que al final
avanza muy lento. avanza muy Por lo lento. tanto, hacérselo todos años tampoco tiene mucho sentido, No hay ¿cierto? ningún estudio, y esto yo también tengo varios colegas, y en el fondo está bien esta rutina como del control anual, ya, el control anual del Papa Nicolau. Pero la Ajá. verdad es que los estudios han mostrado que hacerse un control anual versus cada 3 años de Papa Nicolau no cambia la mortalidad por cáncer cervicuterino, ni un poco. Es lo Ujú. mismo, que te la hagas todos los años, que te la hagas cada 3 años. El problema es que en el sistema público funciona muy bien y suena una alarma cuando se cumplen los 3 años, y en el sistema privado no existe eso. No, Entonces, si tú te tomaste en una clínica este año el claro. PAP y a la siguiente te lo tomaste en otra clínica que te queda más cerca de la pega, no está comunicada esa información. Entonces, para muchas mujeres les resulta más cómodo el programarse y saber que todos los julio, todos los octubre, todos los enero tiene que ir a hacerse el Papa Nicolau, pero la verdad es que desde el punto de vista de beneficio no existe. Y hoy en día, con este nuevo examen, que los exámenes que permiten detectar el virus papiloma humano, si sale negativo, uno no se lo tiene que repetir en 5 años. Porque yo siempre digo a las pacientes, si tú hoy día no portas ningún virus papiloma humano, no hay manera que puedas desarrollar en 5 años un cáncer de cuello o una lesión precancerosa, porque esta historia natural es muy, muy larga en el tiempo. Entonces, desde que uno se infecta por el virus papiloma hasta que se integra a la célula y uno llega a desarrollar una lesión precancerosa, en promedio pasan 10 a 15 años. Y desde que uno tiene una lesión precancerosa hasta que desarrolla un cáncer, en promedio son 10 años. Entonces, la verdad es que, claro, la frecuencia anual no es algo que te avalado por la evidencia. Hay pacientes que eso les resulta más cómodo. Yo nunca le voy a negar un Papa Nicolau a una paciente que se No, sienta en la obvio. consulta y me lo pide. Y eso no es una oportunidad única que uno tiene, además que aprovecho de introducirles el examen del virus papiloma humano, de hablar de la vacuna. Así que yo creo que si una mujer ya está en la consulta, está bien tomarle el examen, y yo ahí les converso como de los pros y los contras de ahí en adelante. Pero decirle a alguien: "No, no te voy a tomar el Papa No Nicolau", te creo corresponde. No, no, claro. No, no no. pasa nada. Sí, al final el examen es sumamente rápido, ser Sí. invasivo, sí, no pasa nada. Oye, Elise, ¿qué pasa con los casos que de repente, por ejemplo, ya, supongamos estas mujeres que se lo toman anual, les sale efectivamente el positivo, ¿cierto? No el serotipo de alto riesgo, les sale el virus del papiloma humano, al otro año no aparece. Ujú. ¿Significa que ya no está o que está como latente que eso pasa, o no? Sí. O sea, en el fondo, si tú portaste un virus papiloma y en el control del año siguiente aparece el examen negativo, significa que en ese minuto ya no lo tienes. Y por lo tanto, tu riesgo vuelve al basal, pero en el fondo no se sabe bien si es que ese virus está latente y puede reaparecer más adelante. Y existen muchos tipos de virus papiloma, entonces uno igual se puede volver a contagiar con otros tipos de virus papiloma más adelante. Así que es una excelente noticia ya no portarlo, significa que tu cuerpo generó defensas y logró aplacar la infección por virus papiloma, pero una mujer siempre se va a tener que hacer el PAP y la PCR hasta los 65. O sea, 65, escuchen bien. 65, y yo a las pacientes que veo súper bien a los 65 también se los tomo hasta los 70. Encuentro súper injusto que las mujeres jubilemos y ahí no nos tengamos que hacer los exámenes, justo cuando uno tiene tiempo. Claro. Sí. Así que bueno, ahí es un poco, tiene que ver con esto de la historia natural, porque hay pacientes que me vienen a ver a los 75 y me dicen: "Pero yo me quiero seguir tomando el PAP". Y digo, yo no se los niego, Ujú. pero en el fondo, desde que uno se infecta hasta que uno tiene un virus papiloma, hasta que llegue a desarrollar un cáncer, en general pasan 20, 25 años. Entonces uno mira la expectativa de vida. Obviamente, si tengo una paciente súper bien a los 65, que hoy en día encuentro que son otros 65, y Mm, encuentro los 65, muchas de mis pacientes están súper bien. sí, una Igual Lola. una Lola, se lo sigo tomando, se lo sigo tomando. Sobre todo si es que, no sé, pues se han separado y tienen una nueva pareja, qué sé yo. Pero claro, si es que tienen otras enfermedades y otras preocupaciones, donde probablemente la expectativa de vida sea menor, ahí no tiene mucho sentido. Claro, Le claro. vamos a generar más angustia que un beneficio si es que llegara a salir alguna alteración leve, Mm. etcétera. Bueno, yo no sé si a mí me quedó clarísimo, pero importante para las mujeres, claro, sobre los 50 años que están casadas con el mismo hombre, que en realidad, que ese es el concepto, yo creo que hay que aclarar. No voy a cambiar, ¿cierto?, la pareja, no voy a tener actividad sexual con otra persona, por lo tanto, no tengo riesgo de contraer VPH. Y no es así, No es así. no es así. Entonces, la gente que tiene 50, 55, 60 años dice como, ay, ¿para qué me voy a hacer esos exámenes si yo ya no? Sí, bueno, y Y también ahí es donde,
No, llega. y hay 2 picos de infección por virus papiloma. Uno es a los 20-25 y otro es entre los 40 y los 45. Efectivamente, a los 45 se puede reactivar una infección que uno haya adquirido a los 20-25. O sea, Imagínate. hay pacientes que con el mismo marido pueden Claro, detectar el virus a los claro. 45-50 años. Y bueno, y también como son todas las parejas. En el fondo, hay un porcentaje grande de parejas que están casadas que hay infidelidades de por medio, entonces pueden haber también nueva exposición a virus Mm, papiloma. Entonces, aunque uno tenga la misma pareja sexual durante 25 años o aunque se hayan tenido otras parejas, igual yo siempre digo, todas, todas, sin excepción, las mujeres tienen que hacerse el PAP y la PCR entre los 25 y los 65. Me da lo mismo que hayas estado casado los últimos claro. 40 años. No es que desconfíe, y yo siempre digo, no es que hay que desconfiar ni de él, ni de ti, ni de nadie, es cómo se comporta esta infección. Y depende, a veces en el periodo perimenopáusico, por los cambios hormonales, el tejido como de la vagina, el pH cambia y puede reactivar estas infecciones por virus. Así Mm, que con mayor razón a esa edad también hay que hacérselo. No hay que bajar la guardia. ya, clarísimo como el agua. Nadie se salva de esto. Oye, Nadie se ¿y salva. el PCR es cada Cada 5 cinco años si sale años? normal y tú eres una mujer sin factores de riesgo, es decir, si no estás en ningún tratamiento que te baje las defensas, no has tenido una lesión precancerosa previa, ahí es cada 5 años. Y es un examen que en costo es más elevado. Es más elevado, tiene codificación por la ISAPRE hoy en día. Ah, ya. Y tiene código FONASA, digamos. Cuesta como 50.000 pesos y al tener código en general el costo es menor. Si sale negativo, yo siempre digo, es súper costo efectiva la PCR del virus Mm, papiloma. Si sale negativo, uno se ahorra 5 años de consulta, 5 papá Nicolau o 2 papá Nicolau. dos O papas sea, es, Nicolau, es un claro. examen que es mucho más costo efectivo. Lo que pasa es Mm, que, de nuevo, hay que desembolsarlo allí. em, sí, po. Nosotros en la Católica en un esfuerzo como conjunto que tenemos en el fondo este examen, el PAP y la PCR virus papiloma está disponible en la toma de muestra. O sea, Ah, ni siquiera tú tenéis que ir a una consulta con el gine para sí, hacértela. sí, lo toman matronas que son súper experimentadas en la toma de Papá Nicolau y yo siempre lo doy como opción. De repente uno dice, pucha, es que quiero ir, pero no tengo tiempo. Ujú. Listo, pídele la receta al endocrinólogo que te ve la tiroides, a tu médico familiar o al doctor que te ve como la hipertensión. Pídele una orden del PAP y con eso en la toma de muestra se puede tomar de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Entonces, Maravilloso. sí, hay Ay, menos excusas. más simple que eso. Sí, yo te diría que el gran problema de por qué no se lo toman es porque es un examen que es incómodo. O Mm, sea, que si yo creo que fuera a tomar una muestra, no sé, más simple no sería, pero en el fondo el hecho de ponerse en posición ginecológica, que uno se siente vulnerable, que el examen a veces es incómodo, mm. obviamente eso es una barrera para que las mujeres vayan a hacerse estos exámenes. Y bueno, yo creo que ahí el grupo de ginecólogas mujeres va un poco como a acercar y a romper esta barrera, a que las mujeres se sientan acogidas y se sientan escuchadas y valoradas y cuidadas en la consulta. Así que nada, el llamado es que todas las mujeres se hagan el PAP y la PCR y como yo siempre digo, espero que de aquí a algunos años hayamos podido erradicar el cáncer cervicuterino en nuestro país. Ay, ojalá que así sea, Elisa. Y estás aportando un montón para eso, así que desde ya, gracias. No, de nada, gracias a ti también, porque estos espacios de conversación al final son tan importantes para poder difundir la información a mujeres que Mm. están en edad de hacerse estos Sí, exámenes. no te morís la cantidad de me pasa mucho con mi amiga, hermanas, que yo digo, tienen la misma educación que yo. Claramente a mí nadie en el colegio me habló de esto, Sí, ¿cachai? Recién en la universidad y porque yo estudié enfermería, pero si no, jamás lo hubiera visto. Entonces se hacen el examen y les sale algo que no es que sea negativo, hay algo, ¿qué significa? ¿Qué hago? ¿Me claro. muero? No, tengo cáncer, no sé qué. Y es como, no, como bájale. Sí, Y eso es siempre, siempre. ¿cachai? Entonces es el nivel de desconocimiento independiente del nivel educacional, a eso voy. Entonces, em, es un tema clave muy importante, siento que aclaramos muchos conceptos, diste varios consejos, varios tips y derribaste varios mitos que son importantes sobre todo hoy en día, así que no, buenísimo. Oye, Elisa, y quiero hablar de algo que me van a creer que la Lisa fue pionera en una cirugía increíble. Cuéntanos un poquito de eso que tiene que ver respecto a preservar la fertilidad en estas mujeres que tienen diagnóstico de cáncer. Bueno, esto es, a mí siempre me ha gustado mucho la oncología y dentro de la oncología y dentro de la cirugía ginecológica como que con el tiempo siempre me he ido como dedicando y tengo como un énfasis especial como en la preservación de fertilidad. Siempre me ha gustado mucho ese tema. Entonces, desde la patología benigna en pacientes que tienen miomas Ujú. múltiples y que en otros lados solamente les ofrecen hacer una histerectomía, que es sacar el útero,
En el fondo está la alternativa, perdón, en el fondo que tiene múltiples miomas y que solamente le dan la alternativa de sacar el útero, también está la opción de sacar los miomas y preservar el útero. Aunque la mujer tenga 40 o tenga 43, a mí me gusta mucho la cirugía mínimamente invasiva, que es la laparoscopía o la cirugía robótica, que además permite que las mujeres nos recuperemos antes y volvamos antes a nuestra vida Sí. normal, que tan necesaria somos en la rutina diaria de nuestros seres cercanos. Así que me gusta mucho la cirugía mínima invasión. También en los cánceres ginecológicos, los cánceres de cuello que están localizados en el cuello, hay algunas que califican para hacer una cirugía conservadora de fertilidad y así me fui como dedicando a este nicho que quizá un poco abandonado y que en todos lados como, ah, ya tienes cáncer, sácate todo nomás y Mm, total, ¿qué te andas preocupando de ser mamá o de estas cosas sin importancia? Y claro, si uno selecciona bien a las pacientes, uno puede dar un muy buen pronóstico oncológico conservando la maternidad. Y dentro de este em, como pasión mía de la preservación de la fertilidad, hace unos años vi una cirugía innovadora que le hizo un brasilero, el doctor Reitan Ribeiro, en que una mujer que iba a una radioterapia pélvica por un cáncer de recto, la radioterapia hace que los ovarios y el útero deje de funcionar. O sea, el útero y los ovarios dejan de funcionar, son incapaces de concebir y la función hormonal se pierde cuando uno recibe radioterapia. Entonces, para evitar que esta mujer perdiera su capacidad reproductiva, él hizo una transposición uterina y de los ovarios, y es que es decir, por dentro él soltó el útero y lo dejó suspendido en el abdomen superior, por dentro, con una sutura, y la paciente recibió la radioterapia y después en una segunda cirugía devolvió el útero de vuelta a la pelvis. Esto, el primer caso fue el año 2018. Ya se llevan como varios casos que se han ido haciendo en el tiempo. Ninguno se había hecho en Chile. Se han hecho muy pocos en Latinoamérica. En total son 18 casos reportados en la literatura. Y bueno, y yo siempre hago la consejería a las pacientes que van a radioterapia por otros cánceres también, un poco para hablar de la pérdida de la función hormonal, de derivarlas a la kinesióloga de piso pélvico, para hacerles el reemplazo a la terapia hormonal, ujú. etcétera. Y bueno, este año me llama un oncólogo y me dice: Elisa, ¿sabes qué? Tengo una paciente que tiene un cáncer de recto que tengo que irradiar, pero ella, ella ya tenía un hijo y está planificando tener un segundo. Me dice, quiere mucho ser mamá. ¿Existe algo que le podamos ofrecer? Yo le dije, existe, pero no se ha hecho nunca en Chile. ¡Oh! Y nada, ahí la paciente me vino a ver, ahí partió la historia y bueno, una paciente muy, muy inteligente, profesora, em, también muy, muy entendida, que también eso me dejaba muy tranquila, que ya sabe qué es lo que estábamos haciendo, pero yo le ofrecí hacer esta cirugía que no se había hecho nunca antes, que permite preservar tanto la función hormonal de los ovarios como la posibilidad de ser mamá. Se han reportado embarazos después de esta reubicación del útero, que son embarazos espontáneos, que ni siquiera necesitan una intervención para los embarazos. Y ella me dijo, mira, yo confío en ti, en tu equipo, hagámoslo. Lo peor que puede pasar es que pierda el útero y Que ya no y resulte. ya lo voy a perder con la Claro. radioterapia. Así que démosle. Durante el embarazo, nosotras y nuestra piel cambia y aparecen estrías que pueden incomodarnos. Con Nivea Luminous 630 puedes cuidar tu piel día a día. El aceite corporal ayuda a reducir estrías en solo 2 semanas. Y con la crema, en 4 semanas verás una reducción visible no solo de estrías, sino de manchas en tu piel. Además de una piel hidratada por 48 horas. Porque con Nivea podrías enfocarte en tus momentos, no en tus estrías. Cuando se trata de alimentar a tu guagua, la confianza lo es todo. Nestlé Naturalness te acompaña con colados y picados hechos con ingredientes 100% naturales y sellados al vacío. No tiene necesidad de añadir preservantes, son preparados sin sal ni azúcar añadida. Y con todo el respaldo de su experiencia en nutrición infantil. Al abrirlos debes escuchar el de seguridad, para que le des a tu hijo lo mejor desde el primer bocado. Y nada, pues ¡Ay, hicimos qué esta cirugía, nervio! te mueres toda la planificación que significó. Mucha gente me preguntaba cómo te atreves y yo la verdad es que me atrevo por esto, porque siento que las mujeres para sobrevivir un cáncer, el conservar la esperanza de ser mamás sí las lleva a sobrevivir y a llevar mejor el tratamiento. Así que afortunadamente hicimos la cirugía, le hicimos la paroscópica, o sea, mínimamente invasiva, no se retrasó en nada su radioterapia, recibió su radioterapia, su quimio, tuvo respuesta completa al tumor, así que Ay, hace poco hicimos la maravilloso. cirugía para devolverle el útero de vuelta, salió todo muy bien. Hace poco presenté esta primera transposición uterina en Chile en un congreso que tuvo un recibimiento pero espectacular. Así que nada, ha sido muy, muy reconfortante el poder haber hecho esta cirugía.
en beneficio de las mujeres y de la maternidad también. Es que es imposible dimensionar cómo lo que hiciste, en verdad. Es Es loco, increíble, es muy loco. es loco, Oye, ¿y el útero y los ovarios siguen funcionando tal cual tal mientras cual. están? Mientras están arriba y lo que se hace es que uno les deja como un bloqueo hormonal, es como les deja una pastilla continua para que no haya regla. Ah, ya, Y si hay ya. regla, bueno, se bota dentro como de la guatita, pero claro, uno las deja bloqueadas durante este tratamiento, pero los ovarios siguen funcionando, ¿Y todo, cuánto todo igual, tiempo estuvo ella desde que la operaste hasta que la operaste de como nuevo? 6 meses, 6 meses, harto, harto. harto. Y Wow. de repente me decía, me duele como acá arriba, y le digo, deben ser dolores de regla, pero Claro, acá arriba. claro. Me dice: "Es que no me había pasado", a mí tampoco, que sea, esta es la primera vez que alguien tiene dolor de regla acá arriba, pero pero sí, ¡Ay, qué sí. Así que increíble! no, en verdad, estos casos yo cuando le hice la cirugía esta segunda, mi paciente me agradeció mucho como, en verdad, muchas gracias por haberme y yo le decía: "En verdad, gracias a ti también", porque en el fondo Sí, en confiar en en ti. confiar en también como lo valiente que fue, Mm, porque ella siempre me dijo, esto yo lo estoy haciendo por mí, y cuando terminó me dijo, ahora esto no solo lo hago por mí, lo hago por otras mujeres que también estén en la misma situación que yo. Me dijo, y antes no lo era capaz de ver, pero ahora que he visto lo que ha significado, le ha dado mucho sentido al que yo haya tenido cáncer. mm. Y en verdad eso también es muy valioso, muy valioso. De todas maneras. O sea, tú tenías la posibilidad de, o sea, la maternidad de ella en tus manos y finalmente, claro, no tenía nada que perder. N- No tenía nada que perder. Y Nada, ahí uno ve las ganas de las mujeres finalmente para ser mamá y qué pena cuando finalmente ese sí, sueño se los quita ese diagnóstico. sí. Así que no, increíble, felicitaciones, Muchas demasiado gracias, seca. muchas Ya gracias. saben, ya saben. Sí, ya saben que hay que buscar alternativas. Yo creo Sí, que sí. Hoy en día es cada día increíble más. todo lo que hemos evolucionado, las nuevas Mm, tecnologías que existen. Pucha, yo siempre he dicho que me siento muy afortunada de trabajar en un equipo multidisciplinario, porque aquí el trabajo personal vale, pero nada si uno no tiene un mm, equipo atrás que vaya a ayudarte, a soportarte. En el fondo, esta paciente no solamente esta era una parte de su tratamiento, ya tuve que hacer un trabajo en conjunto con los radioterapeutas, los sí, oncólogos po. médicos, con el resto de mi equipo quirúrgico. Así que nada, yo creo que también trabajar en un hospital clínico docente como es la Católica es un espacio muy importante para poder hacer estas Mm, cirugías innovadoras, que de son todas súper maneras. bien recibidas. O sea, yo aquí nunca recibí un, no, 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 todos felices, el director del hospital feliz, el jefe de departamento estaba feliz. O sea, como muy apoyando esta nueva Todos iniciativa. apañando. Sí. Oye, yo quiero enterarme cuando esa mujer quede Ah, pero embarazada. todo, Niña, vas a ser la todo. madrina. Todo, yo creo que estamos ahí esperando a que se recupere bien de su cáncer Sí. y que le den el pase para que se Para pueda que pueda embarazar. embarazarse. Oye, Elisa, quiero darte las gracias por haber tenido esta conversación. Lo pasé increíble, aprendí un montón. Como decía antes, derribamos hartos mitos, hay hartos conceptos que me imagino que deben haber quedado súper claros y eso me alegra un montón poder visibilizar todo este tema del BPH. Falta mucho todavía por recorrer, pero yo creo que con este capítulo por lo menos aportamos en un granito de arena. No sé qué opinas tú. Absolutamente. Yo creo que espacios como este, en donde podamos conversar distintos temas de prevención, también de empoderar a las mujeres a que hagan trabajos Mm, power, siendo mamás, se puede. eso. Somos mejores profesionales y mejores mamás cuando hacemos un trabajo que nos apasiona, que hay que derribar todo lo previamente establecido por la sociedad. Podemos hacer todos los tipos de trabajo sin renunciar a la maternidad. Así que muchas gracias por la invitación a la conversación, también lo pasé muy bien, podría estar conversando mucho tiempo. Eternamente, siempre nos pasa lo mismo. Qué pena que esto tenga que durar tan poco. Sí. Oye, nuestros auspiciadores quisieron ser parte de este capítulo y te tienen varios regalitos Ay, para qué ti, rico. obvio. Vamos a partir con uno de nuestros auspiciadores que nos ha acompañado desde la primera temporada, que es la ISAPRE Esencial. Te Excelente. entrego este regalito. Abre nomás la cajita. Tiene una tarjeta, Elisa, para que la leas. ¿Qué es lo que dice atrás? Cuidar de ti es el primer paso para cuidar de quienes amas. Me encanta esta frase. Es algo que yo uso mucho también. Encuentro que es tan importante cuidarse a uno para cuidar a los demás. Así que muy de acuerdo con la Si ISAPRE. la mamá no está bien, los niños no Los están niños bien. también. ¿Cierto? Eso es muy real. Finalmente, esta cajita es para regalonearte, para ¡Ay, darte tu qué espacio, tu rico! tiempo. Chocolatito, ¿Qué más trae? un mag. ¿Aquí qué hay?
Tecito, Tecito. con tu taza, Hay una tacita, un tecito. rico. ¡Ah, qué Y rico! todo parte de uno, ¿ah? Lo que hablábamos también de darse el tiempo de Ah, me hacerse los muero. exámenes y todo. Me queda estupenda esta Ay, sí, hasta bufanda te con mi combina. tenida, me encanta. Se la llevas puesta. Qué rico. Oye, gracias Isa Uy, Presencial por el sí, regalito muchas para que te gracias. regalonee. Y siempre obviamente acuérdense del autocuidado que es tan importante. No se dejen estar, lo que hablábamos antes. Luego, siguiente regalo, este auspiciador que es iWeeby. No sé si tú conoces esta marca. No conozco esta marca, Ya. feliz que me cuentes. Mira, esta marca viene desde Australia, es una marca increíble que ha crecido acá en Chile un montón desde que llegó. Tiene varios productos para el cuidado de las guaguitas. Ahí tienes la crema corporal, que hidrata un montón. Wipes. Y lo bacán de la crema, Elisa, que tú le echas a la guagua y no queda pegote, tú la puedes vestir al tiro. Entonces eso es rico porque te hace como la vida un poco más agilizada. Y Encanta. tiene las toallitas, que la que tienes en la mano es las toilet wipes. Excelente. Que esa tú la puedes, limpias a la guaguita y la puedes tirar por el water. Ah, ¿Cachai? Esa. directa a la cartera, entonces. Directa a la cartera. Directa. Entonces la tenéis, no sé, pues está ahí en el mall, en un paseo, lo que Sí, sea, no hay nada, buenísimo. chao, y ya le he usado. Y esas toallitas, en cambio, las que tienen en la mano son toallitas húmedas para limpiarlo, para limpiar lo que tú necesites como de juguete a tu guaguita. Son 99.9% de agua, hipoalergénica, sin fragancia. Oye, yo tengo 3 niños atópicos, sanos, ¿En pero tienen dermatitis serio? atópica, así que esto lo agradezco Ah, maravilloso. muchísimo, que sean sin alcohol, que sean casi pura agua, porque en verdad esto irrita muy poquito, así que... ¿Viste? Como anillo al dedo. No, pero me viene como de anillo el dedo. Un llavero también. Oye, para que revisen la página de iWeeby, tiene en verdad un montón de productos. Tiene pañales. Yo he escuchado de gente que dice que con estos pañales no se le... El único pañal con el que no se le pasa a la guagua son con los de iWeeby. Lo debía Así haber conocido que, antes. sí. porque- Sí, no, está increíble esa marca, así que para que la vayan a conocer. Siguiente regalito, este regalo es para ti, Ay, qué entrete. de la marca de Nivea, con su línea Luminous 630. Te envían 2 regalitos para el cuidado de tu piel, una crema que es antiestrías y antimanchas, y ese es el Buenísima. aceite. El Ese serum. aceite, Lisa, tú te lo ponís en la estría, directamente en la estría, una vez al día te masajeáis y vas a ver que se reduce visiblemente tu estría en solamente 2 semanas. 2 semanas, Increíble. podéis creerlo. Y esa crema, en cambio, es antiestrías y antimancha para las manchas de la piel, por pigmentación, todas estas manchas que uno tiene en el cuerpo, en la carita. Tan solo 4 semanas ya vas a poder ver reducidas esas manchas y esas estrías. Oye, qué bueno, y esto sobre todo para las pacientes en el posparto que sufren tantos cambios en la pigmentación y con las estrías que quedan después del embarazo. Del embarazo, Ideal ¿cierto? este tipo de productos. Es increíble. No, la crema y el aceite de todas maneras es... Aparte que no tenéis que estar embarazada o haber tenido guagua para tener estrías. No. Todas las mujeres en el mundo Con los tienen cambios estrías. de peso Pero en la obvio, adolescencia. sí, Es así muy que frecuente. perfecto regalo. Este es un poco pesadito, de una de mis marcas favoritas, Nestlé. Muchas gracias. Ay, Bueno, ¿qué mamá no se ha apoyado en esto? no, dime quién no. En Nestlé los- Naturnes. Oye, yo, los míos que de repente les siguen encantando estos colados, ¿ah? Los míos que el mayor tiene 7, de repente el domingo, mamá, me das un colado, No por te favor, puedo te creer. juro. Así que esto va a reponer la despensa, porque bueno, Qué además bueno. son súper saludables. Obviamente uno ya no es suficiente para él, pero en el No, fondo claro. saludable, balanceado, así que exquisito. Y un yoki también. Un yogi, ¿no? Lo bacán bueno, que te mandan picao y colao. Tienen ahí las compotas y como tú bien decías, son con ingredientes 100% naturales, no tienen sal añadidas, no tienen preservantes, Preservante. las compotas no tienen azúcar añadida, entonces es Orgánica. súper saludable y como dice la Elisa, pucha, te alivian, nene, y te Sí. salvan ahí momentos en donde no hay nada para comer y algo No. más rico que un colao, no hay. Yo me los comería feliz hasta el día de hoy, te juro. Son exquisitos. Son exquisitos. Son exquisitos. Así que, Yo le echo sal. Eso sí, pero bueno, pero- para uno sí. para uno po. Sí, para los Pero niños ya hasta no. el día de hoy también me los como. Cuando no se los comen, yo ¡pum! Tan requisito.
Y vamos ahora con el último regalo, nuestro auspiciador Genji Gel. No sé si habías escuchado de esta No. marca, Elisa. Yo te cuento. Es una marca que trae, bueno, tiene varios productos que se aplican en las encías. Ya dependiendo obviamente del producto, sirven para los niños, que hay otra cajita que dice ahí pediátrico, que les ayuda a aliviar el dolor con la aparición de los Este dientes. sí lo usé. Ahora ¿En que veo serio? cuando le ¿El estaban monito? cuando veo el monito, sí, este lo usé cuando le estaban saliendo los dientes en esa típica época, que es súper bueno porque, em, bueno, ahora como que no se recomienda usar ninguna crema que tenga anestésico local ni nada para los niños, pero esto al final es pura hidratación, es ácido hialurónico. Es ácido hialurónico, tal Entonces, cual. al final como que les da una capita protectora y les ayuda como a sanar las encías cuando les sale el diente recién, así que está Ay, muy pero lo bueno. conocía perfecto, me Me van a contratar. encanta. No, pero no, muy bueno. Sí, Este yo lo no, recomiendo un ayuda un montón. montón. Y las otras versiones son para, al final lo puede ocupar toda la familia, ya, porque ayudan un montón con el tema de, pucha, que no le ha pasado que tiene como irritación en la encía, la tiene inflamada, y efectivamente, como son 100% ácido hialurónico, ayuda a disminuir el edema y con eso, obviamente, el dolor. Oye, y este, que es el Genji Gel, el ácido hialurónico, yo que soy oncóloga, hay muchos tratamientos oncológicos que producen También, mucositis, que es irritación de las mucosas orales. Y eso produce muchas molestias. Y también usar este tipo como de ácido hialurónico como lavado alivia harto las molestias. Así que aquí hay otro uso ¿viste? no para adultos de... Para adultos que no sean niños, así que no, tiene hartos beneficios, 100% seguro. Tuvimos a una odontopediatra que dice que es tan seguro que el niño se podría comer todo, Todo. ¿cachai? Y no le pasaría absolutamente nada. Sí. Así que 100% recomendado Genji Gel. Bueno, con eso finalizamos ese tremendo capítulo. Estoy muy feliz de haber conocido a la Elisa. Qué rico poder haber tenido esta conversación, esta cantidad de aprendizaje que estoy segura que les va a ayudar un montón. Así que para que la sigan en su Instagram, Elisa, ¿cuál es tu Instagram? Doctora.Elisa Orlandini. Sí, ahí sube harta info, hartos videitos. La tienen como modelo en el hospital, así que ella lo hace todo. Sí. Harto reels de educación y todo, pero yo digo, mira, mientras sea para prevenir, me Sí, presto. bienvenido sea, Sí, me bienvenido presto para sea. los videos. Oye, agradecerte por estar acá, agradecerte por la conversación y nada, estoy segura que vas a poder ayudar a mucha gente con toda la información que pudiste dar hoy día. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Tremendo equipo acá que tienes además, así que Sí. muchas gracias por este espacio. Linda. Y atentos porque si vienen muchos más capítulos, muchos más temas, información que no se pueden perder, así que atentos. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube y estar atentos a nuestras redes sociales. Chao, chao, que estén bien, nos vemos. Chao.